Muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno que han venido a la iglesia hoy para continuar nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es un gusto, hermanos, verles, ¿verdad? Aunque sea a la distancia, y continuar con ustedes nuestro aprendizaje de la escritura. Y bueno, hermanos, antes de comenzar, debemos recordar que en el capítulo 7 que terminamos hace unas semanas, Pablo nos hablaba de una gran realidad de cómo el cristiano lucha con su vida interna por tratar de agradar a Dios. Lucha de una manera, hermanos, feroz, una manera tremenda, porque el pecado, hermanos, es tan fuerte que nuestra vida solamente lo que hace es dañarnos, alejarnos más y más de esa comunión que tratamos de tener todos los días con Cristo. El apóstol Pablo, como habíamos mirado en el capítulo 7, hace una declaración con dolor, hace esas oraciones que expresa de que yo quiero hacer lo bueno, yo quiero servir a Dios, yo quiero amar a Dios, pero aún así cada vez que lo intento, hay pecado en mí que me impide poder hacerlo de una manera correcta. Ahora, solamente para limitar este comentario, Pablo no está diciendo que no puede hacer nada bueno. Ahora Cristo vive en nosotros. Ahora Cristo es lo que produce en nosotros bondad y cosas buenas. La misma escritura nos dice, hermanos, que fuimos creados para andar en buenas obras que Dios creó de antemano. Por lo tanto, es posible y es necesario hacer buenas obras y caminar en acciones correctas. Pero bueno, hermanos, solamente recordando esta pequeña introducción, el día de hoy estaremos entrando en el capítulo 8 de la carta a los romanos. En particular, hermanos, este es uno de mis favoritos capítulos porque nos habla acerca de muchas cosas en particular, ¿verdad? Pero nos habla acerca de la seguridad que tenemos de poder luchar en contra del pecado, de poder vencer en contra de nuestros ataques que hace el pecado contra nosotros, en contra de nosotros mismos. Además, nos asegura que nada en este mundo, en el universo, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Cristo Jesús. Eso en nosotros, hermanos, debe ser un ánimo para continuar todos los días. Es cierto que hay muchas cosas que detienen nuestro avance como cristiano, pero eso no quiere decir que nos van a limitar a poder estar con Cristo por la eternidad. Así que, hermanos, ahí en sus Biblias les invito que lean conmigo. Estaremos viendo en el capítulo 8 de Romanos, versículos 1 al 4. También va a aparecer aquí en la pantalla. Así que, hermanos, leamos la escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, hermanos, el día de hoy estaremos titulando este mensaje: No hay condenación gracias a Cristo. Hermanos, es necesario comenzar a definir qué es condenación. ¿Por qué Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Entendemos, hermano, la realidad de que el pecado entró al mundo por desobediencia del hombre. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en contra de Dios y ellos fueron los precursores del pecado. El pecado entró por la desobediencia del hombre, dice la Escritura, y por un pecado murieron muchos.
o más bien, todos. Todos nosotros, hermanos, venimos a ser descendientes directos de Adán y de Eva. Por lo tanto, ellos como representadores de la humanidad nos representan también en su acto de desobediencia. Antes de querer formular algún pensamiento y decir, ¿qué culpa tengo yo? ¿No Dios debió castigar a Adán y a Eva por su pecado? Y cierto, Dios lo hizo. Dios no va a permitir ningún pecado que vaya libremente sin que pase por su justicia. Pero aún así, hermanos, debemos ir entendiendo poco a poco la centralidad del Evangelio, la cual nos enseña que el pecado entró, es cierto, que la condenación vino, es cierto, y con ello toda la maldad. Pero hay un propósito mayor, y es poder conocer a Cristo, poder deleitarnos en el Señor Jesucristo. Los primeros 4 versículos del capítulo 8 de Romanos nos dan una gran seguridad a los cristianos de que esa condenación, de la cual dijimos que es un estado físico, espiritual, mental, que nos lleva directo contra Dios. Incluso que si en vida morimos sin Cristo, nos va a llevar directo a una separación eterna de Dios, en la condenación, como dice la Escritura, en el infierno. Pero esos versículos nos dicen que aquellos que caminamos con Cristo, aquellos que hemos sido redimidos, aquellos en los cuales Dios ha puesto su amor, no por merecerlo, sino por su gracia, aquellos no van a ir a esa condenación. Incluso esa condenación ya no existe para nosotros. Ahora, mientras vamos limitando más a los versículos, déjame decirles que esa condenación no existe para nosotros por Jesucristo. Por lo tanto, el primer punto que vemos es que no hay condenación a los que están en Cristo. El versículo 1 nos dice, no hay ninguna condenación. Ahora, cuando vemos la palabra condenación o condenar, ¿verdad? Es apuntar, es señalar algo incorrecto que se ha hecho. Ahora es cierto, hay muchas cosas que hacemos que son de condenar. Eso quiere decir que son acciones que nosotros realizamos que necesitan que alguien nos reproche o nos redarguya y nos diga, esta acción que tú has cometido es incorrecta. Pero es muy diferente condenar una acción o llamarla mala o incorrecta a la condenación eterna lejos de Dios. Pero no hay ninguna para el creyente. ¿Por qué? Porque no solamente hemos sido llamados para alejarnos de esa condenación que nos llevaba al infierno, de esa condenación que nos separaba de Dios por completo. Y aparte de eso, también somos llamados a una vida santa, caminando en novedad de vida, o sea, en vida nueva, de modo que nuestras acciones, con el poder de Dios a través de la guía del Espíritu Santo, vamos a luchar diario para que ninguna de nuestras acciones, pensamientos o palabras que digamos sean de condenar. La palabra que el apóstol Pablo usa cuando habla a Timoteo es irreprensible. Que el mundo de afuera no tenga nada de dónde tomarnos como cristianos y avergonzarnos. No hay ninguna condenación a los que están en Cristo. Me gusta mucho cómo la Escritura usa estos verbos, estar. El verbo estar, hermanos, habla de pertenecer, de ser, pero también usa el aspecto de locación o lugar. Cuando decimos alguien está en, estamos hablando de que hay un sitio, hay un apartado, hay un lugar en el cual esa persona está parada o localizada. En este caso, Pablo usa la palabra estar en Cristo. Nuestra posición, hermanos, como cristianos es en Cristo. No es lejos de Cristo, no es fuera de Cristo, es en Cristo. Por la gloria de Dios y por
nuestro reconocimiento del pecado, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, nosotros obedecimos al mandato de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y le dice la Escritura que todos los que creyeron en Él, todos los que confesaron su nombre, Dios les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos en Cristo porque somos de la familia de Cristo, hermanos. Y por lo tanto, no hay una condenación, porque Cristo Jesús en la cruz sufrió. Cristo Jesús llevó nuestra condenación. Es necesario entender, para poder continuar, que ningún pecado va a pasar sin recibir su castigo. Pero nuestros pecados, nuestras acciones incorrectas contra Dios, fueron recibidas sobre Cristo en la cruz. La Escritura dice que Él llevó nuestros pecados. Nuestras culpas fueron sobre Él. Y como dice Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, entendemos algo muy importante. Si no fuese por Cristo, seguiríamos en la condenación. Pero continuando, hermanos, con el segundo punto, podemos entender que el Espíritu de Dios nos dio la libertad del pecado. Su Espíritu me dio libertad de pecado. Dice la Escritura, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, el Espíritu de Dios nos da vida. El Espíritu de Dios nos ha librado de esa condenación por la obra de Jesucristo. Dice la ley del Espíritu. Recordemos, cuando hablamos de ley, hermanos, hablamos de un dominio, de algo que nos tiene sometidos, algo a lo que nos sometemos. Anteriormente Pablo hacía esta figura acerca del esposo con la esposa y viceversa, cuando decía, mientras el esposo vive, la mujer está bajo la ley del esposo en que se debe a él. Y si fuese con otro hombre estando casada, esta mujer incurriría en el acto del adulterio, porque aún está casada. Pero si su marido muriera, entonces esta mujer es libre de poder rehacer su vida de una manera correcta. El pecado y la ley del pecado y de la muerte nos tenían atados, porque el pecado había entrado en nuestras vidas haciéndolo esclavo. Pero gracias damos a Dios que el Espíritu Santo vino a darnos vida, vida en abundancia. Jesús en Juan dice, yo soy la vida eterna. Y la vida es que conozcan a mi Padre y que me conozcan a mí. Cuando vemos este aspecto, nos damos cuenta que hay un gran cambio entre vida y muerte. Y todos nosotros estábamos muertos. Para los Efesios les dice que Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso entendemos, hermano, que el Espíritu Santo me libró de esa condenación. ¿Por qué? ¿Porque yo era bueno? No, porque Dios es bueno. Entendiendo, hermanos, esto, hemos hablado también acerca de la ley de Dios y hemos resumido y hemos llegado a la conclusión, conforme a la Escritura, que la ley de Dios es buena. Pero nosotros somos malos y no podemos obedecer la ley de Dios completamente. E incluso entendemos y hemos enseñado que la ley de Dios dada en el Antiguo Testamento no fue hecha para la salvación del hombre. Al contrario, fue hecha para determinar cómo nosotros somos malos, cómo Dios es bueno y cómo Él es el único camino hacia la salvación. Pero la ley no intentaba salvarnos. Por eso el siguiente punto que vemos, Jesús, el Dios hombre, que pudo librarme del pecado. Ahora, hago esta referencia del Dios hombre para poder entender que Jesús es Dios, pero también es hombre. Es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No es menos Dios, no es menos hombre, no.
Es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y solamente Él pudo librarnos de esa condenación. Hago un paréntesis para afirmar esto que ustedes ya saben. El pecado es tan malo en nuestras vidas, ha hecho tantos desgarros en nuestras vidas, que solamente Jesús, encarnándose en un hombre, siendo Dios, yendo a la cruz a dar su vida, pudo rescatarnos de él. El pecado, hermanos, es algo serio. El pecado es algo horrible. Por lo tanto, nunca pensemos ni disminuyamos el daño grave que el pecado hace en nuestras vidas. Cierro el paréntesis. Dice versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, por cuanto era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Hermanos, no era que la ley de Dios había quedado amarrada y le era imposible salvarnos. No es que algo se le imposibilitó a Dios. No. Lo que dice aquí que era para la ley imposible salvarnos era porque nosotros no podíamos ser salvos por la ley, por nuestros pecados. Como les digo, la ley no fue hecha para salvarnos. Fue hecha para guiarnos hacia el Salvador, que es Jesucristo. Pero hermanos, la ley de Dios era algo tan bueno, pero nosotros, al ser algo tan malo, débiles, no usamos la ley para ir hacia Cristo. Vemos la historia, hermanos, de Israel, como la ley, en vez de llevarlos a Cristo, en vez de hacerlos humildes, los hizo egoístas. Ahora, no estoy diciendo que la ley los hizo, sino ellos por su pecado tomaron la ley, se hicieron egoístas, legalistas, sin amor, jueces. Incluso llegaron a juzgar a Jesús, tanto que pidieron su muerte. Eso no era el propósito. Dice, pero Dios, enviando a su Hijo, enviando, hermanos, fue enviado por Dios. No es que lo mandaron a fuerza, Dios lo envió para acabar con la condenación, para derrocar el gobierno que Satanás estaba creando y para salvarnos. Todo fue el plan perfecto de Dios, hecho antes de la fundación del mundo, para permitirnos a nosotros ver la gloria de Cristo. Muchas veces se preguntan, ¿por qué Dios simplemente no hizo las cosas diferentes? No lo sabemos, pero algo que sí podemos saber es que Dios quería permitirnos poder conocer a Cristo, poder sentir esa fuerza que nos da su Espíritu para luchar contra el pecado, poder sentir esa gloriosa sensación de ser rescatado de una vida de pudredumbre, de una vida de pecado, de una vida de maldad. Esa sensación, hermanos, esa realidad que solamente Cristo produce en nuestras vidas es invaluable. Su gracia, hermanos, en nuestros corazones es algo que nosotros no queremos cambiar. Enviando a su Hijo en semejanza de carne. No está diciendo que Él era pecador. No está diciendo que Él era carnal. Está diciendo que Él era como nosotros, de carne y hueso. Era uno entre nosotros, como nosotros, pero que era Dios también. En forma de carne o en semejanza de carne quiere decir que nos representa a nosotros. Él, dice la Escritura, que se encarnó, se hizo carne, se humanó. No dejó de ser Dios. No fue un Dios que se humanizó, no. Él se encarnó. No perdió ningún atributo. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne. Él fue nuestro representante o es representante legal ante Dios,
que nos representa como raza, como humanos que somos delante de Dios, pero no como un caudillo que lleva una causa, no, sino como un siervo obediente que da su vida por nosotros. Ahora, hermanos, podemos entender el último aspecto que vemos en el capítulo 8, en el versículo 4, y es que la justicia continúa en los justos. ¿Qué quiero decir con esto? Versículo 4 leemos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley que se cumple en nosotros. Para que podamos entender esto, hermanos, debemos recordar que la ley es justa, perfecta, Dios la dio, y cualquier cosa que provenga de Dios es buena. Por lo tanto, ¿el propósito de la ley era justificarnos a nosotros? No, pero la ley es justa y nosotros debimos cumplir la ley. Ahora, entiéndeme este aspecto, no para salvación, sino como representación de que Dios espera que nosotros seamos santos y justos. Pero ¿qué pasa? No pudimos cumplirla por nuestro pecado. ¿Pero quién pudo? Jesús. Jesús dice, yo no vengo a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Y nosotros en Cristo cumplimos la ley. Nosotros en Cristo obedecimos la ley de Dios, aquellas demandas santas que Dios hacía. Nosotros las cumplimos en Cristo. Nuevamente no estoy diciendo que la ley es necesaria para ser salvos. No. Pero aquí dice la justicia de la ley para que ésta se cumpliese en nosotros, para que pudiésemos ser nosotros llamados santos, justos. Cristo tenía que darnos esa justicia. Fíjese, aquí yo puse la justicia continúa en los justos porque habla de que aquellos que están cumpliendo la justicia de Dios, aquellos que están caminando con Dios, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hermanos, mientras vamos acercándonos a los próximos versículos que estaremos viendo en las próximas semanas, vamos a ver mucho la palabra andar. Este verbo andar es caminar continuamente, en movimiento. No es estancado, es caminar continuamente. Este verbo Pablo lo usa muchas veces. ¿Por qué? Porque habla de nuestra vida diaria. Como cristianos nosotros fuimos llamados a andar, a caminar, a perseverar, a permanecer, a no estar inmóviles. Pero también refiere a una estancia, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros como creyentes estamos llamados a caminar en una vida correcta, en una vida nueva, no a caminar viviendo en la forma antigua en la que vivimos. Más adelante estaremos viendo que la vida cristiana es una vida que contrasta con el mundo. Ya no podemos vivir como antes, ya no debemos actuar como antes. Pero ¿cuál es la realidad de muchos de nosotros? Aún tenemos cosas que debemos dejar atrás. Aún tenemos cosas que nos impiden en verdad agradar a Dios de una manera completa. La próxima semana estaremos viendo que el que peca no agrada a Dios. Ahora hay que entender, no quiere decir que si pecamos Dios nos aleja de Él por completo. No, nosotros nos alejamos de Él por nuestro pecado. Pero Él quiere que caminemos en una vida santa, en una vida correcta. Ese fue nuestro llamado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu no es andar sin pecado. Es andar luchando contra el pecado continuamente. Los próximos versículos que leeremos nos dicen acerca de la mente del cristiano.
del pensamiento del cristiano. ¿Cómo debemos andar siempre ocupando nuestra mente? En Cristo, no en los pecados, no en el mundo, no en los pleitos, no en el mundo, sino andar caminando para la gloria de Dios. Hermanos, Pablo nos presenta en estos 4 versículos que no hay condenación, que todos los días nosotros nos despertaremos aún con pecado, aún con fallas, aún con errores, pero no con una gran diferencia, que Cristo nos perdona, que Cristo nos renueva, que Cristo nos santifica y que Cristo nos ha librado de esa condenación eterna. Y al contrario, nos ha dado parte en su reino, en su familia. Qué grande es el Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por la palabra que nos has dejado de la letra del apóstol Pablo. Entendemos, Señor, que somos unos pecadores que te fallamos continuamente. Entendemos que no somos santos por completo, que fallamos diariamente. Pero te damos gracias, Señor, por Cristo, que no hemos sido ya condenados, sino al contrario hemos sido librados de la condenación a la cual estábamos yendo. Te damos gracias porque Cristo nos libró y nos ha dado una vida eterna para contigo. Nos ha hecho hijos tuyos, herederos con Él. Y sabemos que un día estaremos para siempre juntos. Pero hay muchas personas, Señor, aún que están en condenación. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos, que puedan ser animados, que puedan ser empujados a llevar esta palabra de fe, esta palabra de amor, esta palabra de salvación, que es el Evangelio, para que aquellos que no te conozcan puedan venir pronto a ser rescatados también de esa condenación. Te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Guárdense mucho, sigan adelante. Nos vemos la próxima semana. Adiós.